Hola a todos, mi nombre es Arianna Rosario. Hoy les hablaré sobre la filosofía medieval, un tema que aunque viene de la Edad Media, sigue siendo súper interesante. Vamos a conocer a dos grandes pensadores y a entender sus ideas sobre la fe, la razón y la existencia de Dios. También veremos cómo estas teorías siguen influyendo en el pensamiento actual. La filosofía medieval se desarrolló durante la Edad Media, un periodo que va desde la caída del Imperio Romano, aproximadamente en el siglo V, hasta el Renacimiento en el siglo XV. Esta filosofía estuvo muy influenciada por la religión, especialmente por el cristianismo, y buscaba conciliar la fe con la razón. Entre las características principales se pueden destacar la religiosidad. La filosofía medieval está profundamente influenciada por el cristianismo, con la mayor parte de los filósofos buscando conciliar las enseñanzas religiosas con la razón humana. Fe y razón. La filosofía medieval se centró en la relación entre la fe y la razón, considerando que ambas podían completarse. Teocentrismo. La visión del mundo estaba centrada en Dios como ser supremo. Toda la realidad y el conocimiento se extendía en función de Dios. Ética y moral. La filosofía medieval abordaba cuestiones éticas en la relación con la salvación del alma, la virtud y el pecado, centrándose en el comportamiento humano desde una perspectiva cristiana. San Agustín y la teoría del iluminismo. San Agustín, influenciado por Platón y el cristianismo, sostenía que el conocimiento verdadero no proviene solo de los sentidos ni de la razón humana, sino de la iluminación divina. Según él, nuestra mente es como un espejo que solo puede reflejar la verdad cuando Dios lo ilumina. Él afirmaba que sin la luz de Dios, nuestras ideas son confusas y limitadas. Para conocer la verdad absoluta, él decía que debemos acercarnos a Dios, es decir, que la fe es un requisito para el verdadero conocimiento. Santo Tomás de Aquino y las 5 vías. Siglos después, Santo Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, propuso una visión diferente. Él creía que la razón humana sí podía demostrar la existencia de Dios. Para ello, formuló sus famosas 5 vías, 5 argumentos lógicos que llevan a la conclusión de que Dios existe. La primera vía es el argumento del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por algo más. Pero si seguimos esta cadena de movimientos, debe haber un primer motor inmóvil, que es Dios. La segunda vía es la causa eficiente. Nada puede ser causa de sí mismo. Si seguimos esta cadena de causas, debemos llegar a una primera causa no causada, Dios. Tercera vía, contingencia. Si todo pudiera no existir, en algún momento nada habría existido. Debe haber un ser necesario, Dios. Cuarta vía, grados de perfección. Hay distintos niveles de perfección. Debe haber un ser supremo que sea la perfección absoluta, Dios. Quinta vía, orden del universo. El mundo tiene un orden y propósito que debe venir de una inteligencia superior, Dios. San Agustín y Santo Tomás no son solo figuras del pasado, sus ideas siguen vivas en el mundo de hoy.
Agustín nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un camino interior, algo que sigue siendo crucial en tiempos donde la información nos bombardea por todos lados. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino intentan demostrar racionalmente la existencia de Dios a partir de la observación del mundo. Sin embargo, estas pruebas han sido objeto de reflexión y debate a lo largo de los siglos. Por un lado, su enfoque filosófico sigue siendo influyente porque busca un equilibrio entre fe y razón. Por otro lado, existen críticas. Algunos filósofos científicos consideran que las vías dependen de supuestos que no son necesariamente ciertos. Por ejemplo, la primera vía, el movimiento, se basa en la idea de que todo lo que se mueve debe haber sido movido por otro, pero la física moderna sugiere que el movimiento puede existir sin una causa externa. Asimismo, la segunda vía, causa eficiente, supone que debe haber una primera causa, pero hay teorías científicas que explican el origen del universo sin recurrir a una entidad divina. Las 5 vías siguen siendo un punto de partida importante para reflexionar sobre la existencia de Dios, pero también abren la puerta a un debate filosófico más amplio. Al final, las preguntas que se hacían San Agustín y San Tomás siguen siendo parte de nuestra búsqueda de sentido. ¿Es la existencia suficiente para explicar el mundo o necesitamos la fe para comprenderlo por completo? La filosofía medieval nos recuerda que aunque el tiempo pase, el deseo de entender nuestra existencia sigue siendo el mismo. En conclusión, el estudio de la filosofía medieval y sus exponentes nos permiten comprender las raíces del pensamiento occidental y reflexionar sobre la constante tensión entre la razón y la fe, que enriquece el debate filosófico y nos motiva a seguir buscando respuestas sobre la existencia. Las obras de Agustín y Aquino continúan siendo referentes esenciales para quienes exploran el conocimiento y lo absoluto. En resumen, la filosofía medieval representa una etapa de síntesis y transformación en la historia del pensamiento, donde la integración de la fe y la razón impulsó el conocimiento. Gracias por acompañarme en este recorrido por la filosofía medieval. Espero que esto haya despertado en ustedes nuevas preguntas y reflexiones.